Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Amigos oyentes de la Radio del Papa, desde la Ciudad del Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de la redacción del programa hispano. En la emisión vespertina de este 5 de julio de 2012, memoria litúrgica de San Antonio María Zacarías, fundador de la Congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo, les anticipamos. Déficit en el balance del año 2011 de la Santa Sede y superávit en el de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. La Santa Sede participa en la división del Consejo de Europa encargada de la evaluación de los sistemas contra el blanqueo de capitales, que se reúne en sesión plenaria en Estrasburgo, Francia, hasta mañana. La Conferencia Episcopal Española publicó el documento titulado La verdad del amor humano, orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar. La actividad del Papa es noticia. Benedicto XVI transcurre un periodo en el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo y sus actividades públicas quedan reducidas con algunas excepciones, como el rezo mariano del Ángelus que preside desde aquella localidad glacial. El Santo Padre Benedicto XVI nombró hoy al reverendo Jaime Calderón Calderón, obispo auxiliar de Zamora, en México. El obispo electo nació en Churincio, México, fue ordenado sacerdote en 1991, es licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de México y doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En su ministerio pastoral ha desempeñado, entre otras, las funciones de vicario parroquial, consejero de los Caballeros de Colón en Zamora, prefecto, vicerrector y rector del Seminario Mayor de Zamora. También es coordinador del Consejo Presbiteral, secretario del Colegio de Consejeros, juez del Tribunal Eclesiástico de Zamora y presidente de la Organización de los Seminarios Mexicanos. Zamora tiene una superficie de 12.000 kilómetros cuadrados, cuya población es de poco más de 1.600.000 habitantes, de los cuales los católicos son 1.477.000, y allí trabajan 345 sacerdotes y 868 religiosos. El padre Calderón hasta la fecha se ha desempeñado como rector del Seminario Mayor de la misma diócesis. Catequesis ilustradas en formato electrónico, la iniciativa presentada por el director de la Librería Editorial Vaticana, don Giuseppe Costa, que se refirió a los 13 volúmenes ilustrados y coproducidos por una importante empresa líder en electrónica, con la catequesis pronunciadas por Benedicto XVI durante la celebración de la semanal audiencia general. El formato electrónico ilustrado ebook es de la mayor innovación en materia editorial y, en efecto, como destaca el director de la Librería Editrice Vaticana, el corazón de la editorial se va modificando y además del libro tradicional se cuenta con el formato electrónico porque la tecnología nos ofrece un amplio abanico de posibilidades que pueden y deben ser bien aprovechadas. De hecho, hay que destacar que tras el gran éxito del libro de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, en formato audiolibro, entre las obras que están por ser puestas existe un Enquirion, es decir, un manual sobre la nueva evangelización que está bajo el cuidado del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, una nueva edición económica del Catecismo de la Iglesia Católica, con el prefacio del arzobispo Rino Fisichella para celebrar la apertura del Año de la Fe, y un libro que recoge las portadas de los libros del Papa traducidos en todos los idiomas, así como 800 imágenes que favorecen la percepción de la universalidad de las palabras del Papa. Informaciones de la Santa Sede. Del 3 al 4 de julio tuvo lugar en la Ciudad del Vaticano la reunión del Consejo de Cardenales para el estudio de los problemas organizativos y económicos de la Santa Sede, presidida por el cardenal secretario de Estado Tarcisio Bertone.
El cardenal Giuseppe Bersaldi, presidente de la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede, presentó a los purpurados en primer lugar el balance definitivo consolidado de la Santa Sede y posteriormente el de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano correspondiente al año 2011. El balance definitivo consolidado de la Santa Sede en el año 2011 arroja un déficit de 14.890.034 euros. Los capítulos más gravosos han sido los relativos al coste del personal, que amonta a unas 2.832 personas, y a los medios de comunicación social en su conjunto. El resultado se ha visto influido por la tendencia negativa de los mercados financieros mundiales, que no ha permitido alcanzar los objetivos previstos. La Gobernación tiene una administración autónoma e independiente de las contribuciones de la Santa Sede y a través de sus diversas direcciones provee a las necesidades relacionadas con la gestión del Estado. El balance del año 2011 se cerró con un superávit de 21.843.851 euros. El personal está compuesto por 1.887 empleados. En ese resultado ha sido muy significativa la aportación de los museos vaticanos, cuyos ingresos pasaron de 82.400.000 euros en el año 2010 a 91.300.000 euros en el año 2011, con un total de más de 5 millones de visitantes. Se trata de una cifra que, según las clasificaciones especializadas, coloca a esta institución entre las más prestigiosas e importantes en todo el mundo. El óbolo de San Pedro, es decir, las ofertas de los fieles para la caridad del Santo Padre, ha pasado de los poco más de 67.704.400 dólares en el año 2010 a los casi 69.711.723 dólares en el año 2011. La contribución en base al Canon 1271 del Código de Derecho Canónico, a saber, el apoyo financiero prestado por las diócesis de todo el mundo para el mantenimiento del servicio que la Curia Romana presta a la Iglesia Universal, pasó de 27.362.258 dólares en el año 2010 a 32.128.675 dólares en el año 2011. Las ulteriores contribuciones a la Santa Sede por parte de los institutos de vida consagrada, de las sociedades de vida apostólica y de las fundaciones pasaron de 747.596 dólares en el año 2010 a 1.194.217 dólares en el año 2011. En conjunto, un aumento de 7,54% respecto al año anterior. El Instituto para las Obras de Religión, IOR, como cada año, ha ofrecido al Santo Padre una suma significativa en apoyo de su ministerio apostólico y de caridad. En el año 2011 fue de 49 millones de euros. En el curso de la reunión, informa el comunicado hecho público hoy, han sido numerosas las intervenciones de los cardenales que han apreciado la amplitud y la transparencia de los datos que les han presentado. Se ha tomado acto del esfuerzo constante para mejorar la administración de los bienes y recursos de la Santa Sede, si bien manteniendo los puestos de trabajo se ha llamado a la prudencia y a la contención de los costos. Asimismo, ha habido satisfacción unánime por la generosa contribución de los fieles y las instituciones eclesiásticas, todavía más encomiable teniendo en cuenta la persistente crisis económica. Los miembros del Consejo han expresado su profunda gratitud por el apoyo, a menudo de manera anónima, al Ministerio Universal del Santo Padre y han exhortado a perseverar en esta buena obra. El director del IOR, Paolo Cipriani, en conformidad con el artículo 25, parágrafo 2 de la Constitución Apostólica Pastor Bonus, ha ilustrado la situación económica del instituto que dirige, a la que ha seguido un debate durante el cual se han facilitado las oportunas aclaraciones a los cardenales. La oficina de prensa de la Santa Sede hizo pública una nota a última hora de ayer, 4 de julio, en la que se lee que Moneyval, la división del Consejo de Europa encargada de la evaluación de los sistemas contra el blanqueo de capitales por parte de los países miembros, se reúne en sesión plenaria en Estrasburgo, Francia, del 2 al 6 de julio. La Santa Sede participa con una delegación encabezada por Monseñor Ettore Balestrero, subsecretario para las relaciones con los Estados. Hoy ha sido adoptado el informe relativo a la
la Santa Sede y al Estado de la Ciudad del Vaticano. Como prevé el procedimiento de Maneibal, la versión encomendada del informe, basado en la sesión plenaria de hoy, se enviará a la Santa Sede para que en el plazo de un mes lo verifique y eventualmente aporte ulteriores observaciones. El informe se publicará en el sitio web de la División del Consejo de Europa encargada de la evaluación de los sistemas contra el blanqueo de capitales. Radio Vaticana, la radio del Papa. Vida y salud. Un padre desesperado por la muerte de su hija y una mujer enferma desahuciada por los médicos buscaron a Jesús. La mujer se curó cuando tocó el manto de Jesús y Jesús le devolvió al padre a su hija viva. Este es hoy el tema de contemplación, reflexión y oración de muchos católicos que durante la semana rezan con la actualización que el Papa hizo de este Evangelio el domingo pasado. Curiosamente, lo actualísimo es que se repite y muchos de los que hoy rezan reciben del mismo Jesús el milagro de vida y de salud que necesitan hoy. Dijo Benedicto en esta ocasión: L'Evangelista Marco ci presenta il racconto di due guarigioni miracolose di Gesù che Gesù compie. El evangelista Marcos nos presenta el relato de dos curaciones milagrosas. Son dos episodios en los que están presentes dos niveles de lectura, el puramente físico. Jesús se inclina sobre el sufrimiento humano y cura el cuerpo, y el espiritual. Jesús ha venido a curar el corazón del hombre, a dar la salvación y pide la fe en él. Ante la noticia de que la hija de Jairo ha muerto, Jesús dice al jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. Lo lleva consigo hasta donde estaba la niña y exclama: muchacha, a ti te digo, levántate. Y ella se levantó y se puso a caminar. El segundo episodio, dijo el Papa, el de la mujer afectada por hemorragias, pone nuevamente de manifiesto que Jesús ha venido para liberar al ser humano en su totalidad. En efecto, el milagro se realiza en dos fases. Primero se produce la curación física, pero esta está estrechamente ligada a la curación más profunda, la que dona la gracia de Dios a quien se abre a Él con fe. Jesús dice a la mujer: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Questi due racconti di guarigione sono per noi un invito a superare una visione puramente orizzontale e materialista de la vida. Estos dos relatos de curación son para nosotros una invitación a superar una visión puramente horizontal y materialista de la vida. A Dio noi chiediamo tante guarigioni da problemi, da necessità concrete, ed è giusto. A Dios nosotros le pedimos tantas curaciones de problemas, de necesidades concretas, y es justo, pero lo que le debemos pedir con insistencia es una fe cada vez más firme, para que el Señor renueve nuestra vida y una firme confianza en su amor, en su providencia, que no nos abandona. Una ferma fiducia nel suo amore, nella sua provvidenza che non ci abbandona. No esperes para mañana el encuentro con Jesús, que hoy puede sanarme y sanarte, llenarme y llenarte de su vida plena. Para tu radio, jesuita Guillermo Ortiz, de Radio Vaticana. El Santo Padre dedicó la intención general del mes de julio en sus oraciones para que todos tengan trabajo y lo puedan desempeñar en condiciones de estabilidad y seguridad. Al respecto, hemos ido a la Plaza de San Pedro, donde hemos entrevistado de España a Josefina Jurado y a Lolita Garrido de Andalucía, y nos dan su parecer. El informe es de Patricia Inestrosa. Pues falta le hace al mundo, porque estamos regular, necesitamos todos trabajo y estabilidad. ¿Y usted, señora, su nombre y apellido y de dónde nos viene? Yo soy Loli Garrido, de España, andaluza, de Jaén en concreto. ¿Y qué nos puede decir de esta petición, de esta intención del Santo Padre para que todos tengamos este trabajo digno, estable? Perfecto, ojalá se pudiera conseguir, porque el mundo está muy revuelto. ¿Y en Andalucía? Bueno, en Andalucía hay mucho paro ahora, allí también en España, Tenemos 5 millones de parados, Así que está la cosa muy tonta. ¿Cómo nos podemos unir a esta oración del Santo Padre? Pues por su idea, porque todo lo que él piense y por los restos de él también que se pueda conseguir, que Dios no oiga. Radio Vaticana es información de la Iglesia y del mundo.
El pasado 30 de junio falleció el pastor metodista argentino José Míguez Bonino, una gran figura de la teología latinoamericana, promotor de la reflexión sobre el amor preferencial de Dios por todos los pobres. El religioso metodista defendía la teología como discurso legítimo y por ello enseñaba que toda teología que merezca este nombre parte de la realidad y a la realidad regresa. La comunidad ecuménica lamenta la pérdida de este pensador y decano de los teólogos evangélicos latinoamericanos. La Conferencia Episcopal Española publicó el documento La verdad del amor humano, orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar. Movidos por el deseo de contribuir al desarrollo de la sociedad, los obispos proponen de nuevo a los católicos españoles y a todos los que deseen escucharlos, de manera particular a los padres y educadores, los principios fundamentales sobre la persona humana sexuada, sobre el amor responsable propio del matrimonio y sobre los fundamentos antropológicos de la familia. Nos informa desde Madrid Pilar Pérez del Hierro. Anunciar el Evangelio del matrimonio y de la familia como un bien para toda la humanidad es el objetivo de la verdad del amor humano, orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar, un documento aprobado por la plenaria de abril, revisado por la Comisión Permanente y presentado en Madrid por Monseñor Martínez Camino. En 6 capítulos, más una introducción, los obispos se dirigen a todos los católicos, especialmente padres y educadores, y a quienes quieran escucharlos para hablar de la verdad del amor, su origen y su sentido. La verdad del amor inscrita en el lenguaje del cuerpo, feminidad y masculinidad inseparables de la persona, del amor conyugal como un amor comprometido, fiel, exclusivo y fecundo, un proyecto de vida. En el 4º capítulo analizan 2 corrientes que distorsionan la consideración del hombre y por ello del matrimonio y de la familia. Se trata del espiritualismo, que ve la corporeidad como un obstáculo para el amor espiritual, y de la ideología de género, que termina considerando el sexo como un objeto más de consumo. Los obispos denuncian la falta de apoyo suficiente a la familia, que en parte se debe a esas ideologías, y dedican otro capítulo a pedir que se reconozca, defienda y proteja el amor conyugal, el matrimonio y la familia como indispensables para el bien común. El último capítulo propone la nueva evangelización para vivir y desarrollar la vocación del amor, y concluyen afirmando que todo lo anterior es una tarea que compete a todos cuantos forman la Iglesia, agradeciendo la labor de quienes trabajan para difundir la verdad del amor y mostrando su cercanía y afecto a las familias que sufren por la crisis que padecemos, además de comprometerse a redoblar su esfuerzo para ayudarles. Era la última noticia de este jueves 5 de julio. Los dejamos en sintonía con la segunda parte de la programación. La cita con la información en directo vía satélite será mañana, viernes 6 de julio, a las 11:30 del tiempo universal coordinado. Les recordamos que también pueden sintonizarnos entrando en nuestra página web radiovaticana.va. Gracias por estar en compañía de la Radio del Papa. La cruz en el mosaico. Fijando la mirada más allá. El pasado 22 de junio, la Conferencia Episcopal de Colombia finalizó su visita ad limina apostolorum. Escuchemos extractos de lo que el Santo Padre les dijo al final de la misma. Con gran gozo los recibo, pastores de la Iglesia de Dios, que peregrina en Colombia, venidos a Roma para realizar su visita ad limina y estrechar así los vínculos que los unen con esta sede apostólica. Como sucesor de Pedro, esta es una preciosa oportunidad para reiterarles mi afecto y cordialidad. Conozco los esfuerzos que tanto en el seno de la Conferencia Episcopal como en sus iglesias particulares han hecho en los últimos años para concretar iniciativas encaminadas a fomentar una corriente de renovada y fructífera evangelización. En efecto, Colombia no es ajena a las consecuencias del olvido de Dios. Mientras que años atrás era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia, hoy no parece que sea así en vastos sectores de la sociedad, a causa de la crisis de valores espirituales y morales que incide negativamente en muchos de sus compatriotas. Es indispensable, pues, reavivar en todos los fieles
su conciencia de ser discípulos y misioneros de Cristo, nutriendo las raíces de su fe, fortaleciendo su esperanza y vigorizando su testimonio de caridad. A tal respecto, ustedes han plasmado sus anhelos evangelizadores en el plan global de la Conferencia Episcopal, resultado de un consciente discernimiento de la hora que vive la Iglesia en Colombia. Les quiero animar a que sigan con tenacidad y perseverancia las pautas en él trazadas. Con este mismo objetivo, aprovechen las reflexiones de la próxima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, así como las propuestas del Año de la Fe que he convocado para ilustrar con ellas su magisterio e irrigar benéficamente su apostolado. El creciente pluralismo religioso es un factor que exige una seria consideración. La presencia cada vez más activa de comunidades pentecostales evangélicas, no solo en Colombia, sino también en muchas regiones de América Latina, no puede ser ignorada ni minusvalorada. En ese sentido, es evidente que el pueblo de Dios está llamado a purificarse y a revitalizar su fe, dejándose guiar por el Espíritu Santo para dar así nueva pujanza a su acción pastoral, pues muchas veces la gente sincera que sale de nuestra iglesia no lo hace por lo que los grupos no católicos creen, sino fundamentalmente por lo que ellos viven, no por razones doctrinales sino vivenciales, no por motivos estrictamente dogmáticos sino pastorales, no por problemas teológicos sino metodológicos de nuestra iglesia. Se trata, por tanto, de ser mejores creyentes, más piadosos, afables y acogedores en nuestras parroquias y comunidades, para que nadie se sienta lejano o excluido. Hay que potenciar la catequesis, otorgando una especial atención a los jóvenes y adultos, preparar con esmero las homilías, así como promover la enseñanza de la doctrina católica en las escuelas y universidades. Y todo esto para que se recobre en los bautizados su sentido de pertenencia a la Iglesia y se despierte en ellos la aspiración de compartir con otros la alegría de seguir a Cristo y ser miembros de su cuerpo místico. La contemplación del rostro lacerado de Cristo en la cruz les ha de pulsar también a redoblar las medidas y los programas tendentes a acompañar y asistir a cuantos se hallen probados, a los más pobres, a los campesinos, a los enfermos y afligidos, multiplicando las iniciativas solidarias y las obras de amor y misericordia en su favor. No olviden tampoco a quienes tienen que emigrar de su patria, porque han perdido su trabajo o se afanan por encontrarlo, a los que ven avasallados sus derechos fundamentales y son forzados a desplazarse de sus propias casas y abandonar sus familias bajo la amenaza de la mano oscura del terror y la criminalidad, o a los que han caído en la red infausta del comercio de las drogas y las armas. Deseo alentarlas a proseguir este camino de servicio generoso y fraterno, que no es resultado de un cálculo humano, sino que nace del amor a Dios y al prójimo, fuente en donde la Iglesia encuentra su fuerza para llevar a cabo su tarea, brindando a los demás lo que ella misma ha aprendido del ejemplo sublime de su divino fundador. En el espíritu de Aparecida. Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe.
Benedicto XVI pide que en el mes de julio se rece para que todos puedan tener un trabajo y desarrollarlo en condiciones de estabilidad y seguridad. Los obispos de Latinoamérica y Caribe, en la Quinta Conferencia General en Aparecida, reflexionan sobre la buena nueva de la actividad humana. Alabamos a Dios porque en la belleza de la creación, que es obra de sus manos, resplandece el sentido del trabajo como participación de su tarea creadora y como servicio a los hermanos y hermanas. Jesús, el carpintero, dignificó el trabajo y el trabajador, y recuerda que el trabajo no es un mero apéndice de la vida, sino que constituye una dimensión fundamental de la existencia del hombre en la tierra, por la cual el hombre y la mujer se realizan a sí mismos como seres humanos. El trabajo garantiza la dignidad y la libertad del hombre. Es probablemente la clave esencial de toda la cuestión social. Damos gracias a Dios porque su palabra nos enseña que a pesar de la fatiga que muchas veces acompaña al trabajo, el cristiano sabe que éste, unido a la oración, sirve no solo al progreso del terreno, sino también a la satisfacción personal y a la construcción del reino de Dios. El desempleo, la injusta remuneración del trabajo y el vivir sin querer trabajar son contrarios al designio de Dios. El discípulo y el misionero, respondiendo a este designio, promueven la dignidad del trabajador y del trabajo, el justo reconocimiento de sus derechos y de sus deberes, y desarrollan la cultura del trabajo, y denuncian toda la injusticia. La salvaguardia del domingo como día de descanso, de familia y culto al Señor garantiza el equilibrio entre trabajo y reposo. Corresponde a la comunidad crear estructuras que ofrezcan un trabajo a las personas minusválidas según sus posibilidades. Alabamos a Dios por los talentos, el estudio y la decisión de los hombres y mujeres para promover iniciativas y proyectos generadores de trabajo y producción que elevan la condición humana y el bienestar de la sociedad. La actividad empresarial es buena y necesaria cuando respeta la dignidad del trabajador, el cuidado del medio ambiente y se ordena el bien común. Se pervierte cuando, buscando el lucro, atenta contra los derechos de los trabajadores y la justicia. Al respecto, hemos ido a la Plaza de San Pedro, donde hemos entrevistado a María Elizabeth Gómez de Monterrey, México. Nos habla sobre la necesidad de estas oraciones del Papa, sobre todo para su país, que está pasando por momentos difíciles. Pues que está muy bien que pida por todo, sobre todo en México, que hay mucha ahorita delincuencia, hay mucho narco y mucha... Con la política está muy diferido todas las opiniones de toda la gente. ¿Cómo nos podemos unir a esta petición del Papa? Pues haciendo oración junto con él y ayudándole para que haya paz. Y desde España, María Luisa Bravo y Antonio Raja nos comentan la necesidad de orar para alcanzar un trabajo digno en estos momentos. Que me parece muy bien que la Iglesia también pida para que haya trabajo y bueno, pues eso. ¿Usted es su nombre y apellido, por favor? Antonio Raja. ¿Y usted qué nos puede decir al respecto? Pues que el trabajo está muy difícil y está bien que lo pida el Padre y que haga todo lo que pueda por eso, pero que las cosas están tan mal que creemos que seguirán así algún tiempo. Por último, Ulson Eduardo de Madrid y Lucía Menéndez de Asturias, España, nos recuerdan la importancia de la oración en estos momentos de crisis. Bueno, es lo importante, ¿no? Que si nosotros estamos en crisis es lo más importante en los trabajos. Hay mucha gente que está caristeando bastante y está entre el esposo y la mujer sin trabajo. Eso sería muy bueno, pedir a Dios y que siempre nos ayude. El poder de la oración existe desde luego y que todos seamos mucho más sensibles con todas las personas que lo están pasando mal y que seamos muchísimo más solidarios. Pero desde luego que con la oración creo que también. Sus cartas las recibimos en Programa Hispanoamericano, Radio Vaticana, 00120, Ciudad del Vaticano. Hoy es jueves
5 de julio. La lectura de hoy es del Evangelio de Mateo. Señor, mis brazos se cayeron, las luces se escondieron, no puedo caminar, restaurame esta herida. Jesús subió a una barca, cruzó la otra orilla y llegó a su ciudad. Le trajeron un paralítico, tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos letrados pensaron: «Este blasfema». Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil? Decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y camina. Pues, sabed que este hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Y dirigiéndose al paralítico le dijo: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. La multitud al verlo quedó atemorizada y daba gloria a Dios por haber dado tal autoridad a los hombres. Sin ti no tengo vida. Vamos juntos a amar. Señor, tu mano me ha tocado. Ya no tengo pecado. Te vuelvo a encontrar. ¿Cuántas parálisis de miedo, de cobardía, de indecisión, de falta de confianza, de falsas promesas y buenos propósitos podrían ser cambiadas si hay una verdadera fe en Dios? Esa fe que mueve montañas y que hasta el mismo Jesús admira, es la que Dios coloca cada día en tus manos, con la esperanza de que mueva algo de lo que tienes paralizado. Señor, tu mano me ha tocado, ya no tengo pecado. Gracias a Rezando Voy, una producción de la Compañía de Jesús en España. El audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org. Hoy 5 de julio la Iglesia conmemora a San Antonio María Zaccaria en el aniversario de su santa muerte, que tuvo lugar un día como hoy del año 1539 en la ciudad de Cremona, Italia, a la edad de 37 años. Nacido en 1502 en Cremona, Italia, fue sacerdote y fundador de la Congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo, conocida como los Barnabitas, y de la Congregación Femenina de las Hermanas Angélicas de San Pablo, conocidas como las Angélicas. En 1897, el Papa León XIII lo proclamó santo. Sus reliquias se veneran en la iglesia de San Barnabá de las Angélicas, en Milán, Italia. Querido San Antonio María, déjanos hoy, en el día de tu fiesta, conversar contigo. Eras un médico profundamente religioso, pero a la edad de 26 años sentiste la fuerza de la gracia y decidiste comenzar una nueva vida. Recibes la ordenación sacerdotal y dejas de ocuparte de los males físicos.
para dedicarte íntegramente a los sufrimientos del espíritu. Pero ves que poco puedes hacer, por lo que reúnes a un grupo de amigos con quienes fundas un instituto que se dedique al apostolado de la gente que necesita de ayuda espiritual. Con ellos promueves una devoción que en ti era muy arraigada, la veneración al Santísimo Sacramento del altar. Pero tu deseo de aliviar las almas no se detiene ahí, y decides fundar también la Congregación Femenina de las Angélicas, quienes se convierten muy pronto en auténticos ángeles custodios de las jóvenes mujeres. Algo que no olvidaremos de ti es cuando enviaste a tus barnabitas y angélicas por las calles de Milán a demostrar drásticas mortificaciones, convencido de que una impactante manifestación externa de vida de penitencia convencía más que muchas enseñanzas teóricas. Mientras el pueblo fue santamente conmovido, la reacción del clero fue violenta, acusándote de herejías y de ideas innovadoras ante la curia romana, siendo sometido a 2 procesos regulares de los cuales fuiste absuelto plenamente. San Antonio María Zaccaría, te damos gracias por tu ejemplo y tu practicidad, y por habernos dejado 2 congregaciones que mantienen viva tu enseñanza. De la memoria histórica de Radio Vaticana, mensajes de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Las iniciativas que se realicen con motivo del Año de la Fe deben estar encaminadas a conducir a los hombres hacia Cristo, cuya gracia les permitirá dejar las cadenas del pecado que los esclaviza y avanzar hacia la libertad auténtica y responsable. Benedicto XVI en la celebración de las vísperas con los obispos de México y de América Latina, 25 de marzo 2012. Las iniciativas que se realizan con motivo del Año de la Fe deben estar encaminadas a conducir a los hombres hacia Cristo, cuya gracia les permitirá dejar las cadenas del pecado que los esclaviza y avanzar hacia la libertad auténtica y responsable. A esto está ayudando también la misión continental promovida en Aparecida, que tantos frutos de renovación eclesial está ya cosechando en las iglesias particulares de América Latina y el Caribe. Entre ellos, el estudio, la difusión y meditación de la Sagrada Escritura, que anuncia el amor de Dios en nuestra salvación. En este sentido, los exhorto a seguir abriendo los tesoros del Evangelio, a fin de que se conviertan en potencia de esperanza, libertad y salvación para todos los hombres, y sean también fieles testigos e intérpretes de la palabra del Hijo encarnado, que vivió para cumplir la voluntad del Padre, y siendo hombre con los hombres, se desvivió por ellos hasta la muerte. Queridos hermanos, en el episcopado, en el horizonte pastoral y evangelizador que se abre ante nosotros, es de capital relevancia cuidar con grande esmero de los seminaristas, animándolos a que no se precien de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. No menos fundamental es la cercanía a los presbíteros, a los que nunca debe faltar la comprensión y el aliento de su obispo, y si fuera necesario, también su paterna admonición sobre actitudes improcedentes. Son sus primeros colaboradores en la comunión sacramental del sacerdocio, a los que han de mostrar una constante y privilegiada cercanía. Igualmente cabe decir de las diversas formas de vida consagrada, cuyos carismas han de ser valorados con gratitud y acompañados con responsabilidad y respeto al don recibido. Y una atención cada vez más especial se debe a los laicos más comprometidos en la catequesis, la animación litúrgica, la acción caritativa y el compromiso social. Su formación en la fe es crucial para hacer presente y fecundo el Evangelio en la sociedad de hoy. Y no es justo que se sientan tratados como quienes apenas cuentan en la Iglesia, no obstante la ilusión que ponen en trabajar
en ella, según su propia vocación y el gran sacrificio que a veces les supone esta dedicación. En todo esto es particularmente importante para los pastores que reine un espíritu de comunión entre sacerdotes, religiosos y laicos, evitando divisiones estériles, críticas y recelos nocivos. Con estos vivos deseos les invito a ser vigías que proclamen día y noche la gloria de Dios, que es la vida del hombre. Estén del lado de quienes son marginados por la fuerza, el poder o una riqueza que ignora a quienes carecen de casi todo. La Iglesia no puede separar la alabanza de Dios del servicio a los hombres. El único Dios Padre Creador es Él, que nos ha constituido hermanos. Ser hombre es ser humano y guardián del prójimo. En este camino junto a toda la humanidad, la Iglesia tiene que revivir y actualizar lo que fue Jesús, el buen samaritano, que viniendo de lejos se insertó en la historia de los hombres, nos levantó y se ocupó de nuestra curación. Finalizamos aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. En el área de Cuba, escúchenos en onda corta 9610 kHz. Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a latam@vatiradio.va.